Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los campesinos chihuahuenses una vez que se terminaba el ciclo agrícola? Se tenían que ir a buscar trabajo a Estados Unidos y donde trabajaban era en las minas en Colorado, era en las minas en Arizona, era en las minas en Nuevo México, y ahí entraban en relación con una organización anarquista de mineros de Estados Unidos y traían todos esos escritos a sus pueblos y los leían en sus casas, los leían con su gente, los comentaban, y eso iba aumentando la efervescencia política y social, y la gente iba entendiendo la necesidad de levantamiento armado. Y por ese motivo es que muchos de los chihuahuenses eh, reclaman el hecho de que la revolución nace en Chihuahua. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, en un episodio más de este podcast que bueno, pues ya nos está haciendo que nos familiaricemos un poquito más entre nosotros, ya nos estamos viendo más seguido con los shorts, con esta continuidad que hemos procurado darle siempre al proyecto. Y bueno, pues usted que nos favorece siempre con acompañarnos en este proyecto nuestro. Quiero invitarlos a que se suscriban, a que lo vean en YouTube, en Facebook, y a que nos sigan por Spotify, y ya verán que aparte de que algo van a lograr analizar de la historia, se van a divertir porque ordinariamente tratamos de hacer una presentación agradable y que no resulte muy pesada para la gente, y que resulte también de buen gusto y con un lenguaje apropiado. El día de hoy vamos a darle continuidad. Si ustedes se fijan, hemos venido con todo el asunto relativo al porfiriato y hemos entrado en una parte muy lineal de la historia. Se hace la presentación, se hace todo el trabajo del porfiriato, se presentan algunos de los eventos que propician la organización social, y a esto es a lo que nosotros le hemos llamado el preludio de la revolución, y ahora vamos a hablar del estallido de lo que se conoce con el nombre de la Revolución Maderista. La Revolución Maderista, que es precisamente la revolución de 1910, porque luego hablamos de la revolución y pensamos que la revolución es una, y la verdad es que son muchas revoluciones, amigos, y ustedes se van a dar cuenta de que precisamente esa es una de las riquezas que tiene el movimiento armado de 1910. A fin de cuentas, en la primera revolución social del mundo en el siglo XX. Bueno, basta decir que es la primera revolución social, antecedente de muchas otras, y que además tuvo una proyección verdaderamente extraordinaria. Lo último que vimos fue cómo Porfirio Díaz llega al poder, y en su llegada al poder derrota en el proceso electoral, entre otros, a Francisco I. Madero, y Francisco I. Madero se quejaba de una especie de fraude o de un fraude en su época, y él reclama una serie de cuestiones, y finalmente es llevado preso, y desde ahí él empieza junto con unos amigos a pensar qué es lo que se puede hacer. Él obviamente había hecho todo el trabajo para llegar a la presidencia de la República. Sabía que derrotar a Porfirio Díaz en las elecciones
era una tarea titánica, era verdaderamente complejo, y sin embargo acudió a las urnas y una vez que es derrotado, con el tiempo apresado, es detenido, finalmente se fuga y es cuando manda su famoso manifiesto a la nación, donde los convoca para un levantamiento militar. Convoca a todos sus partidarios para que el día 20 de noviembre de 1910, a una determinada hora, la hora exacta no la recuerdo, pero que a una hora determinada todos sus partidarios se levanten en armas. Él tenía muy buenos apoyos, contaba con un segmento muy pensante de la sociedad mexicana, que eran los clubes de los reyistas. Los clubes de los reyistas se formaron originalmente para apoyar a Bernardo Reyes, pero una vez que Bernardo Reyes está fuera de la campaña política, le dieron el apoyo a Madero y el apoyo consistía en organización social y en promoción, y había verdadero talento dentro de los clubes reyistas. Uno de ellos era el doctor Vázquez Gómez, Francisco Vázquez Gómez, quien había acompañado originalmente a Francisco y Madero en la búsqueda por la vicepresidencia. Esto es la fórmula con la que compite Francisco y Madero contra Porfirio Díaz. Van por un lado Francisco y Madero y el doctor Francisco Vázquez Gómez, y por otro lado va Porfirio Díaz con Ramón Corral. Y bueno, la fórmula de Porfirio Díaz es la que gana, y la fórmula de Madero, acompañado de Francisco Vázquez Gómez, es la derrotada. Finalmente, una vez que es apresado Madero, sigue difundiéndose, por supuesto, de una manera clandestina, la invitación al levantamiento armado. Ya han pasado muchos años desde la llegada del último presidente que llega por un golpe militar que había sido precisamente Porfirio Díaz. Ya han pasado más de 30 años del levantamiento de Tuxtepec, del plan de Tuxtepec, y ahora, bueno, el asunto es que hay un plan de San Luis elaborado precisamente por Francisco y Madero. Madero sabe perfectamente que no es lo que él buscaba. Él buscaba una llegada a la presidencia por una vía más institucional, por una vía pacífica. Él era una persona que creía en el poder de la elección, y su pretensión, su gusto era precisamente haber llegado a la presidencia de la República sin necesidad de ningún levantamiento de ninguna naturaleza. Sin embargo, no tenía otra opción y tuvo que hacerlo de esa manera, y de esa manera es como empiezan a organizarse los enemigos de Porfirio Díaz y a acercarse un poco, algunos de ellos, muchos, a la figura de Francisco y Madero. La efervescencia de este movimiento es bastante más notable en el norte. Es cierto que hubo acontecimientos en el sur y en las costas. Por ejemplo, la huelga de Río Blanco en el estado de Veracruz. Sin embargo, en el norte hubo más efervescencia. Había varios personajes en las ciudades que eran claves para el apoyo del maderismo, y la mayoría de ellos eran personas que estaban vinculados con los círculos de reyistas. Por ejemplo, en el caso del estado de Puebla, se cuenta con la figura de don Aquiles Cerdán, con la familia Cerdán, con doña Carmen Cerdán, con los amigos de los Cerdán, que son finalmente los que se levantan en armas un poquito antes de la fecha señalada, y en un lugar como el estado de Chihuahua
el personaje que estaba más vinculado y convencido con el movimiento maderista era, por supuesto, que don Abraham González. Don Abraham González, un comerciante, un próspero comerciante, que siempre estuvo apoyando a Madero y que tenía mucha influencia en la zona serrana. Y él es el que recluta, por ejemplo, a un personaje como Pascual Orozco. Y Pascual Orozco se convierte en el brazo armado de Francisco y Madero en el estado de Chihuahua. Y por ahí recluta también a un personaje, en este momento podemos decir que es un personaje icónico. Se trata de Francisco Villa, que por cierto, en este año del 2023 está cumpliendo 100 años de muerto. Ese personaje, Francisco Villa, lo pone bajo las órdenes de Pascual Orozco. Pascual Orozco era un personaje muy interesante, había estudiado en la ciudad de Guadalajara, era alguien que tenía una formación religiosa muy sólida y no transigía mucho con los modelos que presentaba en esa época Francisco Villa por una razón muy sencilla. Él decía que no era conveniente que personas con las características de Villa, que era reconocido por algunas acciones en su pasado un poquito truculentas, el asunto de Pascual Orozco era que no era conveniente definitivamente el que un personaje con las características de Villa estuviera en el ejército que estaba apoyando a Madero. ¿Cuáles eran las características de Villa? Pues lo tachaba de robavacas, lo tachaba de cuatrero, lo tachaba de una gente pues carente de moral y que ese tipo de personajes en vez de abonarle buenas voluntades a Francisco y Madero, que indudablemente era un buen hombre, él pensaba que ese tipo de personajes iban a lesionar la imagen de Francisco y Madero. Sin embargo, don Abraham González lo convence de que lo tenga en su propio ejército y que lo mantenga con disciplina y con control y que lo mantenga bajo sus órdenes y finalmente y a regañadientes Pascual Orozco acepta y se incorpora Francisco Villa a ese grupo de personas. Obviamente hay más personajes a lo largo de la sierra que son reclutados por Don Abraham y finalmente se logra conformar un buen ejército. Pero había otro tipo de personajes que eran claves y unos de esos personajes, sobre todo uno, era Ricardo Flores Magón. Que Ricardo Flores Magón, desde donde estaba en el exilio o incluso preso, con sus escritos, de alguna manera invitaba a los trabajadores mexicanos, sobre todo los trabajadores mexicanos que vivían en la frontera, a los mineros de Chihuahua y Sonora, los invitaba a que se levantaran en armas, ¿sí? Y él con sus escritos y con su lenguaje un poquito incendiario, iba convenciendo a la gente de la necesidad de levantarse en armas. Hay elementos muy interesantes, por ejemplo, el tipo de trabajo que hacía la gente, sobre todo en Chihuahua, y que no podemos olvidar que hay muchos Méxicos, ya lo he comentado, y que curiosamente una de las características de este México, el México de los chihuahuenses, el México de los sonorenses, es que por las condiciones climáticas nada más es posible un ciclo agrícola al año. En cambio, hay partes más en el sur, más en el centro, más en el sureste, donde por las condiciones climatológicas y la fortuna de contar con agua suficiente,
es perfectamente posible tener más de un ciclo agrícola al año. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los campesinos chihuahuenses una vez que se terminaba el ciclo agrícola? Se tenían que ir a buscar trabajo a Estados Unidos y donde trabajaban era en las minas en Colorado, era en las minas en Arizona, era en las minas en Nuevo México y ahí entraban en relación con una organización anarquista de mineros de Estados Unidos y traían todos esos escritos a sus pueblos y los leían en sus casas, los leían con su gente, los comentaban y eso iba aumentando la chispa la efervescencia política y social y la gente iba entendiendo la necesidad de levantamiento armado. Ese asunto fue muy trabajado por una historiadora de nombre Jan Lloyd. Ella es quien trabajó todo este asunto relativo a los Flores Magón y verdaderamente es una delicia el poder entender cómo se fueron propalando las ideas del magonismo entre los campesinos, los medieros, los arrieros, los conductores de ganado, los conductores de metales en el estado de Chihuahua, que fueron poco a poco entendiendo la necesidad de levantamiento en armas. Y por ese motivo es que muchos de los chihuahuenses reclaman y lo reclaman eh, con mucha verdad y con mucha fuerza el hecho de que la revolución nace en Chihuahua. O sea, de que la cuna de la revolución es el estado de Chihuahua. Es cierto, los coahuilenses dicen que es coahuilense porque Madero era coahuilense, eh, los, eh, los potosinos dicen que era potosina por el plan de San Luis, que supuestamente se hizo en San Luis Potosí, y sin embargo, bueno, parece ser que la cuna de la revolución efectivamente es chihuahuense. Al menos lo digo como chihuahuense, si no de nacimiento, sí un chihuahuense adoptivo, y ya con muchos años viviendo en esta bendita tierra, y creo que sí, efectivamente, esa revolución nace en Chihuahua. Finalmente, cuando llega el momento del estallido revolucionario, efectivamente, en diferentes puntos de la República Mexicana surgen los levantamientos. Históricamente se recuerda como el primer levantamiento, el de Puebla, bueno, y más que levantamiento, fue un descubrimiento, lo pongo entre comillas, porque las acciones policíacas tuvieron, no sé si la fortuna o la suerte de encontrar, de enterarse que algo se estaba preparando y que los hermanos Cerdán estaban coludidos en este asunto y fueron y allanaron la casa de los Cerdán y se hace un enfrentamiento y en el enfrentamiento pierden la vida los hermanos Cerdán. Se supone que son los primeros líderes, por eso también los poblanos dicen que es poblana. Y aquí en Chihuahua, el primer levantamiento se da obviamente en la sierra, en una comunidad que se llama Cuchillo Parado. Es ahí donde se supone que, entre otros, había un personaje de nombre Martín López, que llegó a ser supuestamente el general más joven de la revolución. Se supone que él fue uno de los primeros levantados en la Revolución Mexicana. Bien, este compromiso, esta lucha dura relativamente poco tiempo y así como se dan los casos de Puebla con los hermanos Cerdán, como se da el levantamiento de los habitantes de Cuchillo Parado, se da también el levantamiento de los serranos aquí en el estado de Chihuahua. Y bueno, amigos, ustedes ya han estado, ya les he mostrado
el asunto relativo a Tomochic, cómo los tomochitecos tuvieron un enfrentamiento brutal con el ejército federal en tiempos de Don Porfirio, a fines del siglo XIX, y obviamente personas de esa misma región, no propiamente de Tomochic, porque los tomochitecos pues los habían exterminado prácticamente, y si acaso quedaban, pues eran los niños que pues, ya habían crecido y probablemente más de uno tomó las armas, pero todo lo que es Guerrero, todo Namiquipa, todo eso, y el distrito Galeana, que estaba lleno de mineros que iban a trabajar a las minas de Arizona y Nuevo México. Ellos fueron los que se incorporaron primero a la lucha en la revolución en Chihuahua. Fue interesante, y no deja de serlo, el papel que juega durante ese tiempo Francisco y Madero. Francisco y Madero no era un hombre de armas. Francisco y Madero no era alguien que estuviera hecho para resistir de esa manera. Francisco y Madero entendía cuál era el sacrificio que el pueblo estaba haciendo, y él, bueno, pues acompaña a la gente, y en un evento en la ciudad de Casas Grandes o en las cercanías de Casas Grandes, es herido en un combate. Hay fotografías de él donde se le ve su brazo con un cabestrillo. Él era un pacifista por donde se le viera, y sin embargo la única opción que tenía para llegar al poder era el levantamiento armado. Se levanta y poco a poco van creciendo los grupos de apoyo en diferentes lugares, y una cosa que yo quisiera resaltar es cómo prioritariamente las localidades norteñas son las más prestas a levantarse en armas. Obviamente no son las únicas, porque también hay muchos focos de insurrección en todo lo que es la parte central del país, sobre todo en los estados de Puebla, de Morelos, Tlaxcala. Ahí hay una efervescencia, y ahí el que empieza y el que aglutina toda a los grupos, a las comunidades, es Emiliano Zapata. Entonces, por un lado tenemos la figura en aquel tiempo de Pascual Orozco, con una figura emergente de Francisco Villa, y vemos prácticamente desde un principio una figura emergente viva y presente en la figura o en la persona de Emiliano Zapata. Hay, desde luego, en otras partes, como en Guerrero, la familia Figueroa, hay otra gente que está participando de este evento, y todos ellos van haciendo que poco a poco crezca el movimiento. Y obviamente, conforme va creciendo el movimiento, pues va creciendo la incertidumbre. Aquí habría que pensar un poquito en cuál fue el papel de los periódicos, cuál fue el papel de los informadores de la época, qué era lo que le estaban diciendo a la gente, cómo era que estaban tratando el asunto relativo al levantamiento armado, y cómo era la manipulación de la información. Porque siempre que hay un levantamiento de esta naturaleza, ordinariamente hay ocultamiento real de la información, y el sector oficial informa una cosa, y el sector que se acaba de levantar en armas informa una cosa totalmente diferente, y lo que hay en medio de la sociedad es algo que se llama incertidumbre. No saben quién es exactamente el que lleva la ventaja, quién es el que se está apuntando las victorias, qué tan importantes son esas victorias, qué tan representativas son esas victorias, y ahí es donde paulatinamente empiezan a fijarse en la necesidad de tener un gran triunfo. Y el gran triunfo tendría que ser en un punto súper estratégico. No había de otra.
Y los puntos verdaderamente estratégicos en ese momento, sobre todo por cuestiones de logística en la guerra, tenían que ser necesariamente las fronteras. Y la frontera más importante de aquella época era precisamente la frontera Juárez y El Paso, que además era muy simbólica. Era donde se había reunido el presidente Díaz por primera vez con un presidente de los Estados Unidos, representado en este caso por el presidente William Taft. Era la ciudad que llevaba el nombre del presidente Benito Juárez y era aunque ustedes no lo crean, con sus casi 20,000 habitantes, era la más poblada de las fronteras en el norte de nuestro país, en México. Y es precisamente el punto de mayor atracción para los combatientes revolucionarios y empiezan poco a poco a fluir revolucionarios de otras partes de la República hacia esta ciudad con el ánimo de llegar a enfrentar al ejército federal en esta ciudad de Juárez, Chihuahua. Hasta aquí vamos a dejar el proyecto el día de hoy con este relato, ya con un Francisco y Madero inmerso en el zafarrancho de combate, ya incluso con fuerzas armadas beligerantes, ya habiendo pagado una cuota de sangre, incluso en el caso particular del líder Madero, y muchas cuotas de sangre pagadas por tantos muertos que había habido a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Yo quiero recordarles, amigos, que espero que se suscriban, que nos acompañen, que le den like a este episodio y a todos los que vean, que lo compartan y a que nos vean en YouTube, en Facebook, a que nos sigan por Spotify y que bueno, que nos acompañen en futuras emisiones. Y ya solo me resta el desearles, estimados amigos, que tengan un excelente tiempo todo el tiempo.